El porvenir de una ilusión. Capítulo 1. Si uno ha vivido durante un largo tiempo en el seno de una cultura y se ha esforzado en explorar sus orígenes y su forma de desarrollo, sin duda en algún momento caerá en la tentación de dirigir su atención en otro sentido y preguntarse por los cambios y transformaciones que podrían producirse en dicha cultura y cuál sería la configuración de su lejano futuro, pero pronto caería en la cuenta de que existen ciertos factores que dificultan esta tarea. En primer lugar, porque muy pocas personas serían capaces de lograr una visión de conjunto de todas las posibilidades de cambio que pudieran suscitarse en un ámbito humano, y la mayoría tendría que circunscribirse en un campo específico o a unos cuantos. Sin embargo, mientras menos sepa uno del pasado y del presente de una cultura, más incierto sería el juicio que pudiera emitir sobre el porvenir. En segundo lugar, la indagación se dificultaría porque en un juicio de esta índole, las expectativas particulares de la persona que juzga desempeñan un papel de gran relevancia, considerando que estas especulaciones dependerían en gran medida de factores puramente personales, como el cúmulo de experiencias propias y la actitud más o menos optimista ante la vida, que a su vez se deduce tanto de su temperamento como de sus éxitos y fracasos. Finalmente, también influye marcadamente el hecho de que, en términos generales, los seres humanos vivenciamos el presente con cierta ingenuidad, sin poder apreciar del todo la validez de sus contenidos, por lo que, en primer lugar, habría que lograr un cierto distanciamiento respecto del presente, explorando antes en el pasado con objeto de establecer puntos de apoyo para formular juicios respecto de las posibilidades del futuro. Así pues, quien se entregue a la tentación de hablar acerca de las posibilidades del porvenir en nuestra cultura, antes que nada debería considerar las dificultades arriba señaladas, así como la posible falta de certeza que es propia de toda predicción. Por lo que a mí respecta, prefiero huir ante la descomunal tarea de abarcarlo todo, y tomaré la opción de refugiarme en el reducido y parcial ámbito en el que he venido desempeñando, pero no sin antes determinar la posición que éste ocupa en el gran todo del que forma parte. La cultura humana, y con ello me refiero a todo aquello en lo cual la vida de los hombres se ha elevado por encima de sus condiciones naturales, distinguiéndose de la vida animal, además de que no haré distinciones entre civilización y cultura, como es evidente, muestra al observador dos aspectos. Por un lado, se compone de todo el saber y el poder, hacer que los hombres han creado para lograr un cierto dominio de la naturaleza y obtener de ella los elementos que satisfagan sus necesidades, y por otro lado, comprende a todas las normas que permitan regular los vínculos e intercambios entre los miembros de la comunidad, con un particular énfasis en la distribución de los bienes disponibles. Estas son las dos vertientes de la cultura, pero no son independientes entre sí. En primera instancia, porque los vínculos e interacciones entre los hombres se ven influidos en gran medida por la satisfacción de los impulsos instintivos que dichos bienes hace posible. Y en alguna segunda instancia, porque un ser humano como individuo puede relacionarse con otro de tal manera que lo toma como un bien en sí mismo, es decir, que explota su fuerza de trabajo o lo toma como objeto sexual, pero, además, porque todo individuo es potencialmente un enemigo de la cultura, a pesar de que ésta represente un interés humano universal. Es muy digno de notarse que, teniendo tan pocas posibilidades de subsistir aislados, los seres humanos sientan como una gran gravosa opresión y una forma de sufrimiento las obligaciones que les impone la cultura, con el fin de propiciar la convivencia. Es por esta circunstancia que la cultura debe ser protegida contra la acción negativa de los individuos y sus normas. Instituciones y mandamientos cumplen esta tarea. El orden social no solo persigue el fin de fijar
las formas de distribución de los bienes, sino el de conservarlos, y ciertamente se debe proteger de las acciones hostiles de los individuos y todo aquello que sirve para lograr el dominio de las fuerzas naturales y la producción de bienes. Las creaciones humanas tienen la peculiaridad de ser frágiles, además de que la ciencia y la técnica que han desarrollado los hombres pueden ser empleadas también para su aniquilamiento. Al ver las cosas de esta manera, uno tiene la impresión de que la cultura es algo impuesto a una gran mayoría recalcitrante por una minoría que ha desarrollado los medios para ejercer el poder y orientar la compulsión. Es ilícito suponer, sin embargo, que esta relación no es inherente a la cultura por sí misma, sino que es producto de formas imperfectas del desarrollo cultural que se han mejorado hasta nuestros días, y en realidad no es difícil rastrear estas imperfecciones. La humanidad ha logrado grandes y continuos avances en el dominio de la naturaleza, y es de esperarse que en el futuro se sigan alcanzando mayores logros, pero no sucede de la misma manera en la regulación de los asuntos humanos, y es muy probable que en épocas pasadas, igual que sucede en la nuestra, muchos hombres se preguntarán si era correcto extender la cultura al terreno específico de lo humano, o si sería posible la creación de una regulación que eliminara las fuentes de descontento respecto a la cultura, renunciando a la coerción y reduciendo la pulsión de los instintos, de modo que los seres humanos, libres ya de toda discordia interior, pudieran canalizar su empeño sin cortapisas a la producción y el disfrute de los bienes. Esto sería algo así como la Edad de Oro, pero es poco probable que tal cosa se pueda realizar. Todo parece indicar que la cultura tiene que ser edificada sobre la obligatoriedad coerciva, pero también sobre una renuncia a lo instintivo, además de que no es muy probable que, en caso de eliminarse la coerción, la mayoría de las personas estuvieran dispuestas al aporte de la cantidad necesaria de trabajo para construir los nuevos medios de vida. En mi opinión, es necesario partir del hecho de que en todos los seres humanos existen ciertas tendencias destructivas, es decir, antisociales y anticulturales, aunque un gran número de individuos poseen la fuerza suficiente para determinar su conducta en la sociedad humana. Esta consideración psicológica es de gran importancia para apreciar la cultura humana. Si bien en un principio pudo creerse que lo esencial en la cultura era el logro de la dominación de la naturaleza y con ello obtener medios de vida, y que la cultura misma podría conjurar los peligros que la amenazaba mediante la adecuada distribución de los bienes entre los hombres, ahora el centro de gravedad parece haberse trasladado de lo material a lo anímico, es decir, lo decisivo sería que se lograse, y en justa medida, aliviar la carga que el sacrificio que lo instintivo impone a las personas, reconciliándolas con la cantidad de impulsos naturales que siga siendo necesaria y compensándolas por ello. Tan imprescindible como el trabajo cultural es el gobierno de la masa ejercido por una minoría, pues las masas tienen la indolencia y carecen de inteligencia, no aman la renuncia a lo instintivo y es imposible convencerlas de tal necesidad mediante argumentos, pues más bien los individuos se animan unos a otros a tolerar su desenfreno. Solo mediante la influencia de individuos arquetípicos que las masas admitan como sus conductores, es posible que acepten las cargas de trabajo y las abstinencias que exige la pervivencia de la cultura. Si esta clase de liderazgo cae en personas que posean una visión superior en cuanto a las necesidades objetivas de la vida y sean seres que han logrado controlar sus propios deseos instintivos, entonces todo irá bien. Pero en el afán de mantener su estatus y su influencia, estarán expuestos a las necesidades de hacer más concesiones a las masas que éstas a ellos, por lo que sería indispensable que contaran con los medios de poder para mantenerse independientes de las masas. Resumiendo,
El hecho de que estas normas culturales solo pueden ser mantenidas mediante cierto grado de coerción es imputable a dos circunstancias ampliamente difundidas entre los hombres: la falta de disposición para el trabajo y el hecho de que los argumentos nada pueden para contrarrestar sus pasiones. Sé muy bien las objeciones que se harán ante las afirmaciones vertidas arriba. Se dirá que la definición del carácter de las masas de seres humanos, tal como lo hemos descrito, está orientada a validar la idea de que la imposición del trabajo cultural por medios coercivos es algo necesario, pero que ese mismo carácter no es sino la consecuencia de la imposición de normas culturales deficientes, que provocan encono entre los hombres, convirtiéndolos en seres hoscos y vengativos. Se dirá que nuevas generaciones, educadas en el amor y el respeto por el pensamiento, que experimentan desde temprana edad los beneficios de la cultura, tendrían una distinta relación con ella, pues la sentirán como como su más genuina y valiosa posesión, por lo que estarán dispuestos a ofrendarle su esfuerzo de trabajo y el sacrificio de sus pulsiones instintivas. Podrían incluso prescindir de la coerción y diferenciarse muy poco de sus líderes. Se dará también que si hasta ahora no han existido masas de esta calidad en ninguna cultura, se debe a que ninguna se ha logrado establecer las normas que puedan ejercer esa influencia sobre las personas, orientándolas desde su infancia en ese sentido. Sin embargo, uno puede dudar de que esto sea posible en general, o de lo que sea ahora. En el estado actual de nuestro dominio sobre la naturaleza, el establecimiento de semejantes normas culturales, uno puede preguntarse de dónde vendrán esos conductores superiores, serenos y abnegados, que se ocuparían de instaurar ese estado de cosas y educar a las generaciones futuras en esa forma de cultura. Y también podríamos mirar con temeroso recelo la enorme e inevitable cantidad de coerción que tendría que aplicarse durante el proceso de cambio hasta la consecución del fin deseado. Ciertamente no se puede cuestionar la grandiosidad de esta idea y la perspectiva que nos presenta del futuro de la cultura humana, además de que fundamenta su veracidad en la consideración psicológica de que el ser humano está dotado de las más diversas disposiciones pulsionales, cuya orientación definitiva es señalada por las vivencias de la primera infancia. Así pues, la educabilidad del ser humano coincide con la eficacia de un cambio cultural así concebido. Sin embargo, puede ponerse en duda que un modelo cultural distinto logre, y en gran medida lo lograría, extinguir aquellas dos propiedades de las masas que ya hemos señalado, en tanto entorpecen la conducción de los asuntos humanos. Tal experimento de cambio cultural no se ha hecho hasta el momento, pero es probable que cierto porcentaje de la humanidad permaneciera siempre asocial, a consecuencia de una predisposición enfermiza o de una intensidad anormal de las pulsiones instintivas. Pero si se consiguiera reducir la mayoría que actualmente permanece hostil a la cultura, convirtiéndola en una minoría, se habría logrado mucho, quizá todo lo posible. No quisiera dar aquí la impresión de que he extraviado el rumbo prefijado para mi investigación, por eso quiero expresar abiertamente de que de ninguna manera es mi propósito emitir juicios sobre el gran experimento cultural que se desarrolla en el vasto país situado entre Europa y Asia. Debo decir que no poseo los conocimientos ni la capacidad para determinar si los métodos empleados son adecuados al fin, ni para definir las dimensiones del inevitable abismo que separa el propósito de su ejecución. Lo que allí se separa escapa por inconcluso a un abordaje para el cual nuestra cultura sí ofrece los materiales de análisis, por estar consolidada desde hace ya largo tiempo.